Hola amigos de EmprendeGo, en el día de hoy vamos a hablar de cómo formalizar tu negocio para todas aquellas personas que ya echaron a andar su emprendimiento, su negocio, pero justamente hay un amigo, una empresa que necesita la boleta, necesita la factura, necesita que haya esta formalización para poder rendirlo como gasto dentro de su empresa, y justamente nosotros nos encontramos en ese proceso de decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago como persona natural? ¿Creo una empresa? ¿Cómo se crea una empresa? ¿Cuáles son los distintos tipos de sociedades? Bueno, este video es para todos esos que tienen esas inquietudes, esa pregunta, que vamos a ayudar a aclarar dudas. Entonces vamos a comenzar a ver cuál es la mejor opción para aquella persona que ya está empezando, o alguna que inclusive ya haya empezado pero quiera migrar a alguno de estos tipos de sociedades que existen al momento de crear empresa. Lo primero que vamos a hablar en el día de hoy son las ventajas de formalizar un negocio, porque tenemos que tener claro que si formalizamos nuestro negocio legalmente, tributariamente, vamos a poder facturar, vamos a poder trabajar con empresas, vamos a poder participar de licitaciones, vamos a poder acreditar renta, que eso es súper importante ante tus instituciones bancarias. Si tú quieres tener tu casa, sacar crédito, lo vas a poder hacer siempre y cuando puedas demostrar renta, que es un tema tributario, ¿viste? Entonces no solamente se demuestra renta trabajando con liquidaciones de sueldos, sino que también con facturas, con boletas, ¿ya? Bueno, vas a poder imponer para lo que es tu jubilación. Puedes contratar una PB que aporte justamente a este proceso. Hay muchos tipos de empresas en las cuales yo me puedo autocontratar también, que es un tema importante. Y también como emprendedor, es decir, como empresa, tengo una IRL, una SPA, también puedo imponer, porque eso ya me lo permite la ley, ya se han hecho esos cambios. Y en este momento no son obligatorios, son optativos, ¿ya? Pero con todas estas nuevas leyes de renta, prontamente quizás va a ser un tema que está ahí en la mesa, va a ser obligatorio. Pero justamente nosotros vamos a poder pensar en esas opciones. Vamos a estar en regla con el servicio de impuestos internos, que es un tema muy importante, chiquillos, que lo hagamos. Y estaremos pagando impuestos que contribuirán al progreso del país. Y en ese momento nos podemos poner una mano en el pecho y sentirnos orgullosos de este proceso. Bueno, cada quien con justamente sus criterios. Eso puede ser muy controversial, pero bueno, eso lo dejamos ahí pasar simplemente. Cada uno lo reflexionará. Existen dos formas en las cuales nosotros podemos crear nuestra empresa. La principal, la más fácil, pero la menos recomendable, es como persona natural, es decir, con tu RUT, con tu nombre y tus bienes, porque eso va a ser parte de tu patrimonio, con el cual vas a tener que responder en caso de que te vaya mal, en caso de embargo, remate judicial, etcétera, etcétera. Y también está el proceso de persona jurídica, es decir, como empresa, ¿ya? Y dentro de esas empresas existen diferentes tipos de sociedades. Entonces es justamente lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Por qué no nos conviene como persona natural? Porque justamente cuando nos va mal, si es que Dios no lo quiera que eso sea así, nosotros vamos a tener que correr, vamos a tener que pagar con nuestro patrimonio, la casa, el auto, los bienes de nuestra casa, van a tener que ir justamente a un proceso de juicio, de embargo y remate judicial, lamentablemente. En el caso de las empresas, tú respondes hasta el monto de justamente lo que fue el patrimonio de esa empresa. En el caso menos de la IR, porque justamente existe un artículo bien controversial, que el artículo 12, que también lo hemos hablado en otros videos, que lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, vamos a hablar entonces sobre las diferentes personalidades jurídicas. Empezamos con la empresa individual de responsabilidad limitada, la famosa EIRL. Cuando nosotros estamos recién comenzando y queremos hacerlo solo, esta es una de las mejores opciones que tenemos. ¿Qué es una personalidad jurídica? Es lo principal. Una personalidad jurídica
es un papel que a nosotros nos acredita, dentro del cual hay un nombre y un RUT propio de fantasía que tiene justamente esta reglamentación. Es decir, es una persona ficticia que está amparada por el gobierno, amparada por el Ministerio de Economía, por las leyes contables, tributarias, con un RUT propio distinto a nuestro nombre de persona natural, es decir, distinto a tu nombre. Si tú te llamas Juan Carlos Pérez González, tu empresa puede llamarse Fierro González, EIRL, por ejemplo, o Fierro González simplemente. ¿Ve? Constantemente estamos viendo empresas como Sodimac, Home Center, Lipigas, es decir, no son nombres de personas, sino que son personalidades jurídicas. Es un nombre de fantasía, con un RUT distinto al del dueño, al del socio, al capitalista. Entonces de esa manera ya aclaramos un poco lo que son las personalidades jurídicas, ¿ya? Que tienen un patrimonio distinto al del socio, la persona que está constituyendo esa empresa, si es una o son varias. En el caso de la IRL, solamente puede ser un solo socio, por eso dice empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Qué es la responsabilidad limitada? Que tú respondes limitadamente con tus bienes, pero de la empresa, del patrimonio que tú creaste dentro de esa empresa, del patrimonio que tú declaraste. Entonces, si tú creas una empresa que dice esta empresa, bueno, tiene un automóvil y tiene este computador y tiene tal aporte y esto en total son 5 millones de pesos, esa es la responsabilidad limitada de tu empresa, lo que tú vas a poder responder en caso de que te vaya mal, en caso de que esa empresa quiebre y ya no pueda pagar los créditos. Eso es la responsabilidad limitada, que justamente como decíamos, la IRL tiene un problema. Pero bueno, es un tema que vamos a ver dentro del video, y que también hay un video exclusivo que nosotros creamos, que se llama ¿Por qué no debes crear una IRL? Y que es justamente por estos motivos, pero que hay algunas soluciones que las vamos a hablar aquí. Entonces, las ventajas de la IRL. Las ventajas de la IRL es que tú serás tu propio jefe. Nadie te va a linchar, nadie se va a oponer a tu opinión, a tu visión, a tu forma de trabajar, a cómo organizarte. Serás el dueño de tu propio negocio, podrás acreditar renta, podrás tener derecho a créditos y cuenta como empresa, y podrás contribuir a generar empleo y economía. Hay muchas panaderías, hay muchos tipos de negocios de diferentes rubros que son IRL, constructoras inclusive, y que generan empleo, ayudan a la economía de un país. Por esa razón hoy en día Chile, el Ministerio de Economía, ha impulsado la plataforma de Tu Empresa en un Día, por ejemplo. Está ayudando con todos los concursos Cercotec, porque justamente al impulsar el emprendimiento en nuestro país y en cualquier país de Chile, del mundo, de Latinoamérica, se genera empleo, se genera economía. Entonces justamente, bueno, esas son las ventajas de una IRL. ¿Cuáles son las desventajas de una IRL? Las desventajas de una IRL es que no podrás incorporar socio en el futuro. Siempre serás el único socio, el único dueño de esa empresa. No protege el 100% de tu patrimonio por el famoso y controversial artículo 12. Y yo creo que aquí esto va a generar una controversia en el video. Muchas personas no van a estar de acuerdo con esto. ¿Por qué razón? El artículo 12 a nosotros nos dice por ley, y esto lo podemos ver en una página del Poder Judicial, nos dice que si hay problemas, por ejemplo deudas, que nosotros tengamos dentro de la IRL que no las podemos pagar porque nos fuimos a quiebra, entonces vamos a tener que responder con los bienes de esa persona natural que constituyó esta IRL. Ahora, ¿cuál es la controversia? De que, claro, tú tienes una SPA, una sociedad limitada, una IRL, una sociedad anónima, vas al banco para pedir un crédito, calificas para que te den ese crédito y ellos también te hacen firmar a ti como
coaval, aval de ese crédito, aval de esa empresa, algo que es completamente ilegal, pero que justamente un abogado bien adiestrado en el tema, un abogado experto en estas materias, puede justamente anular este tipo de juicios solamente por esto, porque justamente las personalidades jurídicas, a excepción de la IRL por el artículo 12, nos ayudan a proteger nuestro patrimonio, que esa es la gracia, si no todos haríamos entonces empresa como persona natural. No incurriríamos en esos gastos o en ese tipo de gestiones. Tercer punto, si quieres formar sociedades tendrás que migrar, que también es una solución que se podría dar. Empecé como una IRL, pero luego después quiero introducir socios y entonces puedo migrar a una limitada, a una SPA o a una sociedad anónima. Es decir, que cuando nosotros hablamos de desventajas, lo hablamos en el sentido de soluciones que se podrían venir dando más adelante y que se pueden ir haciendo de una forma gratuita. Para cotizar en la bolsa deberás convertirte en una sociedad anónima. Ojo, solamente las sociedades anónimas pueden cotizar en la bolsa. Quinto, serás el culpable del fracaso de tu negocio, porque justamente si fracasa fue porque hubo una mala administración. Ahora, cuando nosotros hablamos del fracaso, nosotros no tenemos como emprendedores que tenerle miedo al fracaso, porque justamente es simplemente un proceso donde tú estás aprendiendo a administrar ese negocio y ya con un segundo, un tercero, vas a poder ir logrando generar nuevas habilidades y lograr el éxito. Nadie tiene el éxito de la noche a la mañana simplemente porque creaste una empresa, un negocio. Todos cuando comenzamos a caminar en el primer año de edad lo hacemos cayéndonos y levantándonos nuevamente. Así es la vida. Sexto, si no tienes empleados serás un esclavo de tu propio negocio. Pero justamente ya esas son las ventajas que tendríamos que hablarla en otro video donde cómo sería sistematizar o automatizar nuestro negocio, generar empleos, confiar en otras personas, etcétera, etcétera, que no es lo de este video. Bueno, vamos a ir con las ventajas de lo que es una SPA. Una SPA es una sociedad por acciones, ¿ya? El corazón de este tipo de personalidad jurídica son justamente las acciones mediante los socios, es decir, inyección de capital. Puedes comenzar solo la SPA y figurar con el 100% de tus acciones, no hay ningún problema. Es decir, si yo quiero crear un negocio, formalizarlo y digo, bueno, tengo la opción de IRL o SPA, que son las únicas opciones donde comenzar solo, yo te diré a ojos cerrados, crea una SPA en vez de una IRL, por lo que estábamos hablando del patrimonio, que es muy importante. Podrás incorporar socios en el futuro, 2, 3, 4, 50, es decir, la ley no estipula cuántos socios podemos incorporar dentro de esta sociedad. Pueden haber 1000 socios, es decir, que tengan alguna acción dentro de alguna de las acciones dentro de mi empresa. Podrás designarte como el gerente y administrar tu empresa e ir incorporando socios. Es decir, hay un tema flexible en términos de administración. Podemos figurar como gerente, que es una forma de administración de la SPA. Establecer también una junta de accionistas que sea la que administre, gestione la SPA. También puedo contratar a un tercero, un asesor financiero, por ejemplo, una persona que tenga mucha experiencia en negocio y que administre también todos los temas que tengan que ver con la SPA. Es decir, hay una flexibilidad enorme en términos de administración de la misma. El objeto social es amplio. ¿Qué significa el objeto social? ¿A qué se dedica tu empresa? ¿A qué rubro? Se puede dedicar a varios rubros. Puedes vender pan, como también puedes vender celulares, por ponerte un ejemplo. Es decir, el objeto social es amplio, ¿ven? Como un supermercado que vende yogur, pero que también te vende cosméticos, te vende productos de limpieza, etcétera, etcétera. Protege el 100% de tu patrimonio, a excepción justamente de lo que hablábamos de los bancos, que ellos tienen estas pillerías en las cuales te hacen firmar como codeudor, como aval. Pero justamente son temas que
dentro de un juicio los abogados, y hay muchos videos en YouTube que vamos a recomendar también ver, nos pueden ayudar en esos temas. Pueden entrar y salir socios en una forma flexible también. Esas son algunas de las ventajas de lo que es la creación de una SPA, que va a tener un nombre propio que es distinto a la de la IRL, porque la IRL, el nombre termina sí o sí obligatoriamente con los términos EIRL y tiene que ir tu nombre, es decir, va a figurar tu nombre. ¿Puedes utilizar un nombre de fantasía? Sí. Pero en el caso de la SPA, inclusive hasta el nombre es más bonito, ¿ya? Porque yo directamente pongo un nombre de fantasía que va a aparecer en mis cheques, va a aparecer en mis facturas, y en ningún caso va a aparecer el nombre de la persona o los socios, porque pueden haber 100 socios. Imposible que dentro de un cheque o una factura te caigan los 100 socios. Es decir, por esa razón, en un tema, podríamos decirlo así, estético, también lo vemos como una ventaja. El nombre de la sociedad va a ser respetado, tu nombre de fantasía. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de una SPA? Que no puede cotizar en la bolsa, es difícil controlar la entrada y salida de accionistas. Es decir, yo tengo 4 socios o 10 socios y uno de los socios se aburrió, se va del país y no quiere seguir con la empresa y vende sus acciones a un tercero. Yo no puedo negarle a ese tercero la entrada, porque justamente él vendió sus acciones, son sus acciones y yo no puedo controlarlas. Entonces, él va a estar también dentro de mi empresa. No eliges quién entra o quién sale en esos términos. Se rige bajo las mismas normas de una sociedad anónima. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que justamente hay algunos temas contables, tributarios, que pueden ser un poquito más complicados a la hora de que haya muchos socios, mucha capital. La empresa está creciendo a un nivel de vender millones. Entonces ya hay un poquito más complicado el tema tributario y necesitaríamos un asesor contable. No sería recomendable si el negocio depende del conocimiento, servicio o aporte de un determinado socio. Es decir, que esta empresa la queremos entre 3, 4, 5 amigos, pero hay un amigo que es esencial, como el corazón de esa empresa. Y entonces él se va, se chorea, nos peleamos, pero justamente él tenía el conocimiento de a qué se dedica esa empresa. Es decir, por ejemplo, era una empresa que arreglaba, reparaba, vendía computadores y él tenía los contactos de los proveedores y él sabía toda la materia de cómo reparar computadores, y el otro veía la parte de venta, y el otro veía la parte de atención al cliente, etcétera, etcétera. Pero él era el corazón del negocio, y si él se va, justamente caemos en este tipo de dificultades, ¿ya? Son algunas de las desventajas que tienen las SPA. Ventajas de una sociedad limitada. ¿Qué es una sociedad limitada? Es una empresa que se compone de 2 hasta un máximo de 50 socios. Puedes elegir y controlar quiénes van a ser los socios que desempeñan cada rol. El aporte de los socios pueden ser bienes materiales como un computador, una silla, un escritorio, un televisor, etcétera, etcétera. Puede ser dinero, es decir, capital. Pueden ser créditos, pueden ser servicios que el aporte, etcétera, etcétera. Los socios responden hasta el monto de sus aportes. Si un socio, por ejemplo, aportó 1.000.000 de pesos, entonces cuando la empresa le vaya mal y se vaya a quiebra, él va a responder hasta ese 1.000.000 de pesos. Los socios pueden ser personas naturales y empresas. Y esto también es algo muy importante. Es decir, somos 3 personas que queremos crear un negocio, somos personas naturales, pero también nos asociamos con un conocido amigo de un amigo que tiene una empresa SPA. Nos podemos unir los 4, la SPA y los 3 que somos personas naturales. Y así sucesivamente, como podemos poner muchos ejemplos, ¿ya? Podemos empezar 3 y terminar en 2 años siendo 20, 25, 50. Es decir, no hay ningún problema con eso. Las utilidades pueden dividirse de la forma que más se estime conveniente, es decir, un mutuo acuerdo. Es decir, esto es muy flexible. Podemos decir, bueno, las utilidades se van a dividir 50 y 50, o yo voy a ganar un poquito más porque soy el que tuvo la idea, el que hizo todos los trámites, etcétera, etcétera. Es decir,
eso ya es de mutuo acuerdo. Tienen menos regulaciones que las sociedades anónimas y no requieren de un directorio para poder funcionar. ¿Cuáles son las desventajas? Que la transmisión de las particiones de la sociedad es restringida. Es decir, que uno de los socios se murió y entonces hay herederos que quieren entonces formar parte de esa empresa. Es decir, es un tema ahí que es un poquito más complicado poder hacerlo. Es decir, yo quiero dejar la empresa, pero no quiero dejarle parte de ella a mis socios, sino quiero dejársela a un hijo mío, a mi esposa, a un amigo. Entonces ahí ya es un poquito más complicado el tema. La cantidad máxima de socios es 50, no como en la SPA que pueden haber 100.000. No pueden tener por objeto social actividades económicas de banco. Supongamos que esta sociedad limitada quiere crear un banco o crear una empresa de seguros. No lo podría hacer, solamente lo podrían hacer las sociedades anónimas. Y bueno, por último tenemos las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, vamos a ser bien sinceros, no son muy conocidas. No hay mucho material para estudiar en internet. Sí o sí, para ellas necesitamos mayoritariamente un asesor contable, una persona que tenga experiencia en estos temas. ¿Qué es lo que hemos podido ver a grandes rasgos en estos tiempos? Que tienen mayores exigencias y reglamentación que las, tributariamente hablando, que los otros tipos de sociedades. Exigen un mínimo de capital a aportar. Esto ya no pueden ser bienes o conocimiento o servicios. Y este tipo de empresa es ideal para casos de pymes grandes o medianas. Es decir, que yo voy a crear una empresa que va a facturar millones, 50 millones, 100 millones, 200 millones, que tiene un crecimiento exponencial, que quiere cotizar en la bolsa, que es una empresa que justamente se va a dar no solamente en una localidad, sino que en todo Chile, en toda Latinoamérica, que tiene sucursales por todas partes. Ahí ya recomendamos el tema de las sociedades anónimas, recomendamos que vayas donde un asesor tributario, contable, un asesor de negocios, y entonces estudian todos los casos referente a estos temas, porque lo que está en juego es un patrimonio muy grande, son millones de pesos. Existe poca información sobre su manejo en internet y por esa razón ya no es algo que podría salirnos gratis, aunque a través de tu empresa hoy en día lo podemos hacer gratis. Pero como estamos hablando de algo que tenemos en juego muchas lucas, muchos millones, entonces no recomendamos hacerlo a través del portal Tu Empresa en un día, sino que ya con un abogado, con una buena redacción de escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos formada lo que es nuestra empresa, aquí nosotros podemos ver dos formas de hacer este proceso. Es decir, ya elegimos cuál es la sociedad que nos conviene más. Dijimos, bueno, me conviene más la SPA. Ahora existe la gran pregunta: ¿lo hago a través de Tu Empresa en un día.cl, donde el costo va a ser mínimo? Es decir, el trámite es gratis, pero ya la firma del notario nos cobran 10.000 pesos, más o menos. O lo que es el sistema tradicional. En el sistema tradicional, la constitución de esta empresa demora aproximadamente 20 días. Tiene que ser redactada necesariamente por un abogado. Los aranceles del abogado no son muy baratos. Empiezan desde los 90.000 hasta 500.000 pesos. Pero es recomendable si esta empresa es una empresa que tiene mucho capital, muchos millones. Entonces en ese caso sí es recomendable que lo haga un abogado que sea experto en estas materias. Aparte de lo que es la redacción del abogado, esta tiene que ser llevada a una notaría, la escritura, para su firma. La firma te va a costar un determinado monto que va a tener que ver con el capital que tú aportaste a esta sociedad. Luego se va a hacer una publicación en el diario oficial, que demora una semana aproximadamente, y luego eso que ya esté publicado en el diario oficial y esté ya firmado, sellado ante notario, va a tener que llevar esos documentos de la escritura
al conservador de bienes raíces, que se va a demorar unos 10 días más aproximadamente. En total van a ser unos 20 días aproximadamente, si es que no más, en poder crear tu empresa. En cambio, como lo dice el sistema Tu Empresa en un día, en tan solo un día o una mañana, tú vas a poder hacer todo el trámite y vas a poder terminar este trámite firmando ante notario. Entonces el proceso es muy rápido. No vamos a necesitar de la redacción de escritura de un abogado, de un contador o un asesor experto en la materia. El portal es 100% gratuito. La firma notarial tiene un costo de aproximadamente 10.000 pesos, aunque debería ser menos. Por ley nos estipula que deberían ser 6.000 pesos aproximadamente. Hay inclusive notarios que cobran hasta 20.000 pesos, son muy usureros, pero bueno, no viene al caso en este video. Y este tipo de constitución yo la recomiendo como emprendego, como empresario, como emprendedor, y bajo la experiencia que tenemos, para todos aquellos que están comenzando con un negocio que es simple, que yo voy a aportar 1 millón, que son 5 millones nomás, que es algo simple. Bueno, lo hago a través de Tu Empresa en un día.cl. Si voy a hacer una empresa que son 100 millones de pesos y estoy asociado con otros emprendedores que también le van a poner muchas lucas y esto se va a desarrollar en muchos lugares, entonces yo recomendaría asesorarte por un abogado que te redacte la escritura. Un abogado, por ejemplo, como Manuel Espinosa, que tiene su video en YouTube, que tiene más de 20 años de experiencia. Bueno, una vez que ya elegimos el proceso, por ejemplo, Tu Empresa en un día, hicimos la firma, que a propósito nosotros tenemos varios videos sobre eso. Tenemos un video sobre cómo crear una empresa que está en 2 partes de ese video. Se explica todo este proceso, tú también lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Vamos a dejar un enlace en la descripción. También tenemos un video en el cual cómo puedes crear una RL y cómo puedes crear una SPA, que también vamos a compartirlo, lo vamos a dejar en la descripción y en las etiquetas del video. Bueno, una vez que ya tenemos listo este proceso, como decíamos, viene lo que es la firma notarial, tanto para el sistema tradicional como para Tu Empresa en un día.cl. Y luego pasamos a lo que es el inicio de actividades, porque claro, no sacamos nada con tener una escritura si esto no lo llevamos a inicio de actividades. Es decir, tenemos que al hacer inicio de actividades, nosotros vamos a poder facturar, que es lo que busca la empresa. Vamos a poder boletear. Y este proceso del inicio de actividades lo podemos hacer 100% online. Hoy en día ya el sistema de impuesto interno se ha modernizado e inclusive muchas veces ni siquiera te van a ver a la casa o a tu local para asegurarse de la mercancía, para acreditar el domicilio. Entonces es un tema sumamente fácil. También tenemos un video que lo dejamos en la descripción, que nos habla de cómo hacer el inicio de actividades. No necesitamos necesariamente un contador para hacerlo. Y cuando nos pida lo que es el tema del régimen tributario, el régimen que mejor recomendamos para todos los que estén empezando es el 14 Terra. Bien, una vez que ya hemos hecho el inicio de actividades, que eso se hace ingresando con nuestro RUT propio de persona natural de uno de los constituyentes, hacemos el inicio de actividades y luego nos toca comprar el famoso certificado digital. Hay 4 empresas que componen el monopolio de empresas que entregan el certificado digital. A mí me gustaría personalmente que hubieran más, no solamente 4. Pero bueno, el certificado digital es barato, no supera los 20.000 pesos, no dura un año aproximadamente, y con este certificado es como tener una clave de seguridad, es como tener un algoritmo en tu computador que le va a decir impuesto interno, sí, Juanito Pérez y los Palotes es el socio de esta empresa y por lo tanto él puede facturar y este es el consentimiento. Entonces eso es lo que hace el certificado digital. Es un pequeño programa, un pequeño algoritmo
una llave de seguridad que nos ayuda a acreditar justamente quién está emitiendo la factura en el portal de impuestos internos, porque esa factura es un documento legal que inclusive a nosotros se nos puede hacer un juicio si no pagamos esa factura, por ejemplo, si estamos en deuda con impuestos internos. Entonces, es algo sumamente serio e importante. No es llegar y emitir facturas así nomás. Bueno, esas cosas las podemos ver en otro video. Bueno, si te ha gustado nuestro video, el aporte que hemos hecho en el día de hoy, te invitamos a que te suscribas al canal, comparta en tus redes sociales, en Facebook, nos puedes seguir en Facebook, EmprendeGo Chile, en Instagram, que estamos recién comenzando también con esa plataforma, también como EmprendeGo. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.